mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Bueno, que Dios bendiga a todos mis hermanos. Bienvenidos a la segunda clase de este tema que estamos tocando acerca de lo que es la introducción a la hermenéutica. Espero que la semana de cada uno de ustedes esté yendo muy bien. Una vez más, ¿verdad? Los felicito por haber llegado ya a este momento, ¿verdad? Es un triunfo para cada uno de ustedes el poder llegar hasta este. Gracias, hermana. Poder llegar hasta donde estamos el día de hoy. Preguntita antes de que empecemos. ¿Cómo les fue con la segunda parte de la tarea? Bien, mal, más o menos. ¿Les costó encontrar? Vamos a ver a alguien que me ayude ahí. ¿Qué encontraron acerca de lo que significa la palabra Biblia? Libros, ¿verdad? La palabra Biblia en sí lo que significa es libro, ¿verdad? Entonces, de ahí de Biblia es donde nosotros tenemos la palabra biblioteca, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un conjunto de libros. Ok, ese es el significado de la palabra Biblia, ¿verdad? Libros. Ahora, ¿dónde se originó la palabra Biblia? Ajá. Sí, pero no sé si estaba hablando acerca de la palabra, o sea, Ajá. de si era latín. Ajá. Pues dame ese ejemplo. Ajá. Se me olvidó cómo se escribía, pero solamente lo escribí como escribía, pero no sé si... En latín lo encontraste. Ok. ¿Alguien que haya encontrado algo diferente acerca del origen de la palabra Biblia? ¿O de dónde surge? Ajá. De hebreo pasó a griego. Ok. De griego al latín, que es Septuaginta. Ok. Y está la otra, que es unos manuscritos del mar Muerto. Ajá. Los rollos del Mar Muerto. Y Ajá. otro que era, yo no sé si era del idioma antiguo de los egipcios. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿De dónde obtenemos la palabra Biblia? Porque ya sabemos que Biblia significa libro. Pero ¿de dónde obtenemos la palabra Biblia? ¿No encontraron? No, está bien, hermanos. Miren, la intención de esa parte de la tarea era que ustedes empiecen a estudiar, a leer, a investigar. Biblión. Ajá, ¿y qué significa biblión? Una Biblia grande, ajá, un biblión. Era un rollo. Entonces, miren, biblos era un papiro, ¿ok? ¿Y de dónde extraían el papiro? Lo extraían de un tipo de árbol muy particular. Y estas personas hace muchos años, ¿verdad? En una isla, ellos determinaron hacer estos rollos o estos biblos. Antes la gente escribía en piel de animales. Pero después empezaron a hacer estos pergaminos, ¿verdad? Y por eso algunos de ustedes han ido aquí al Museo de la Biblia y han visto cómo a través de los años, ¿verdad? Más de 2000 años de existencia de estos pergaminos, ahora lo que hay son fragmentos, porque otras partes se han destruido. ¿Sí, hermano Rodrigo? Jennifer. Me salió ahí también un dato acerca de Torah. Claro, porque... Esa fue la primera Biblia, la O sea que en su concepto general sí. Sin embargo, no le podríamos dar el nombre de Biblia a la Torá. Porque la Torá solo incluye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Que era la Torá, y de ahí se basaron ellos para después agregarlo ya el Nuevo Testamento, que ya se convirtió en un conjunto de libros que se llama Biblia. Parte también se escribió en piedras, ¿no? Así como cuando Moisés, el Señor le dijo que escribiera él después de que la recogió. Claro, eso fue un acto especial, ¿verdad? Eso fue un hecho especial. Y versiones de la Biblia, ¿qué encontraron acerca de versiones de la Biblia? ¿Alguien? La Biblia del oso, ajá, esa es una Biblia muy antigua, ajá, ¿qué más encontraron? Pero algo así comenzaba, pero no
Septuaginta, ¿ok? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos un poquito de esa? Esta versión de la Septuaginta existía más o menos unos 100 años antes de Cristo. Y se conoce también como el canon alejandrino. Y fue lo que esta persona, este rey que les decía la semana pasada, mandó a que se escribiera estos textos de los judíos en un lenguaje griego, porque a él le gustaba mucho la lectura y quería tenerlos en su biblioteca. Era una biblioteca muy grandísima en Alejandría, que es Egipto. La Biblia del oso. ¿Qué encontró acerca de la Biblia del oso, hermano? En alemán, ajá. Pero ¿por qué tenía un oso ¿descubrió por qué tenía un oso en la portada? ¿Alguien más leyó algo sobre la Biblia del oso? ¿Alguien encontró una que se llama Peshitta? Biblia Peshitta, ¿sí? Una que se llama del cántaro. ¿No? A mí me pareció lo que dice que el códice sinaítico. El códice sinaítico. Vaticano, que Ajá. fueron supuestamente los más antiguos que existieron. Entonces, un códice es un texto, ¿verdad? Entonces, lo más antiguo que hay de donde se extrajo las traducciones para lo que hoy tenemos como Biblia tiene su origen ahí, ¿verdad? Mucho tiempo antes de que existiera Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender que las palabras y los términos tienen la Vulgata Latina. Esa fue la primera traducción que se hizo del griego a un latín, ¿verdad? Pero era un latín vulgar o un latín común. ¿Por qué le pusieron un oso a la Biblia? Porque en ese tiempo la iglesia tradicional tenía prohibido que la gente leyera la Biblia. Nadie podía tener una Biblia en su casa. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Verdad? Le ponen un oso alcanzando un panal de miel. Porque dice que como la miel que es dulce es la palabra de Dios. Entonces ellos tratan de como camuflajearla como un libro más. Aunque su contenido eran las escrituras, traducidas del alemán, ¿verdad? Al latín. Entonces es bonito conocer un poquito de esa historia, hermanos, porque eso nos da o enriquece el valor que nosotros sentimos por las escrituras. El libro que nosotros tenemos en nuestra mano, que nosotros conocemos como Biblia, que no sé dónde puse mi Biblia, es esta la... Oh, perdón. Como tengo tanta cosa aquí, ya no la estoy viendo. Este libro que nosotros tenemos ahorita aquí, hermanos, es el resultado de muchas traducciones. Y por eso se dice mucha gente que la Biblia tiene muchos errores. Ahora, ¿creen ustedes que en la Biblia hay errores? No. ¿Creen que en la Biblia hay contradicciones? No. ¿Aparentes? Sí. Y ya vamos a ver un ejemplo donde hay una aparente contradicción dentro de las escrituras. Exacto, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos nosotros dejar que la Biblia hable cuando nos digan, pero mira, tu Biblia se contradice porque aquí dice esto y aquí dice lo otro? Entonces, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué respondió él? Las 3 veces que él fue tentado, dio respuesta de la palabra de Dios. Entonces hay gente que dice, hermano, mire, el diablo sabe más la Biblia que usted. Yo no estoy de acuerdo con ese comentario. Porque si fuera así, él no tendría razón para engañar a la gente basado en lo que aquí dice. A Eva, él la engañó, ¿no? Con palabras sutiles, con palabras que cautivaron el oír de Eva, que llamaron su atención, tergiversando lo que Dios decía en su palabra, ¿o no? Porque él le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles. Como a Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que aprendamos, hermanos, es que las palabras que usamos, las expresiones que decimos, tienen un valor y tienen un significado.
y por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué palabras y qué expresiones utilizamos. Pero los felicito que hayan investigado. Lo que pudieron hacer está bien, yo sé que no es fácil, pero mi intención es empezar a despertar su mente, a no quedarse solo con algo. Hay más que hacer. No se queden estrechos, ¿verdad? Extiendan sus estacas, hermanos. Extiendan su tienda. Ya la tienen en un tamaño ustedes. Ahora es tiempo de agarrar esas estacas y extenderlas más. Y Dios les va a dar la fuerza y la sabiduría para que lo puedan hacer. Amén. Antes que sigamos, les voy a invitar a que cierren sus ojitos ahí donde están y vamos a hacer una oración. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos das de reunirnos un miércoles más, Señor, para aprender de tu palabra. Te pido, Padre, que tú tomes el control de cada vida, cada corazón, cada mente, Señor, y que la abras, que la prepares, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta noche, y que a mí, Señor, también me prepares y que guardes mi mente, mi corazón y mis labios de decir alguna palabra hiriente, alguna palabra, Señor, que cause dolor o que pueda dañar el corazón de alguno de tus hijos, porque ellos se están preparando, Señor, para servirte con excelencia, Padre, y sé que habrás de recompensar este esfuerzo y este sacrificio, Padre. Todo lo vamos a hacer en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir ahí al material, mis hermanos, y hoy lo que vamos a ver son las reglas fundamentales de la hermenéutica. Amén. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Reglas fundamentales de la hermenéutica. Y dice ahí en su material: dentro del estudio de la hermenéutica existen varias reglas que son fundamentales en su correcta aplicación cuando queremos interpretar o preparar un mensaje basado en las Sagradas Escrituras. Subrayamos la primera parte del siguiente párrafo que dice la regla principal, ¿verdad? O la base sobre la que tenemos que siempre nosotros dirigirnos es que la Biblia es su propio intérprete. Eso es algo que nosotros no podemos cambiar. La regla básica para nosotros siempre debe ser, o la regla principal es que la Biblia es su propio intérprete. De esa derivan todas las demás reglas que podamos ver, o lo que usted pueda encontrar en cualquier libro que hable de este término hermenéutica, que significa ¿qué? Interpretar. Entonces, hermenéutica significa interpretar. Eso significa hermenéutica. Sencillo. No le demos más vueltas al asunto, ¿verdad? La hermenéutica lo que nos ayuda es a darle una correcta interpretación. ¿Por qué necesitamos estudiar la hermenéutica? ¿Se recuerdan? ¿Por qué es necesario que estudiemos esto? Ok, punto a favor, pero ¿qué hablamos la semana pasada? Poder entender a detalles las características del autor o el propósito con el cual va dirigido ese mensaje. Amén. Parte de. Recordemos, decíamos la semana pasada que la Biblia fue escrita para empezar hace mucho tiempo. Que no fue escrita en nuestro idioma. Y que fue escrita en un tiempo y para una comunidad completamente diferente a la nuestra. Por lo tanto, lo que ahí se escribe o se escribió, tenemos que esforzarnos nosotros por entenderlo lo mejor que podamos en ese contexto. No como yo lo entiendo ahora, sino como los que escribieron lo quisieron dar a entender. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo ahora sobre la hermenéutica. Porque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, los escritos, ¿verdad?, fueron escritos hace mucho tiempo. Y número dos, porque el lenguaje no fue escrita en español originalmente. En hebreo y en griego, como veíamos la semana pasada, hay muchas expresiones para referirse a lo que nosotros hoy podemos entender como una palabra. Entonces, a eso nos ayuda la hermenéutica. Quisiera que abriera su Biblia acá en esta cita que tengo aquí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al versículo 15.
En lo que lo busca, leo yo aquí, dice, es decir, que la misma Biblia o ella misma contiene la correcta interpretación o aplicación para cada pasaje, evento y hecho histórico que en ella se encuentre. Entonces, ¿por qué decimos o por qué aplicamos que la regla principal de interpretación es que la Biblia es su propio intérprete? Porque ella misma contiene la correcta interpretación o aplicación para cada pasaje. ¿Se recuerdan que dijimos que nos tenemos que hacer dos preguntas cuando queremos estudiar algo en la Biblia, verdad? ¿Cuáles eran las dos preguntas? ¿Qué dice la Biblia sobre un asunto? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre algo? ¿Y qué quiere decir cuando lo dice? Siempre recuerde estas dos preguntitas, hermano. Porque si no, basado en esas preguntas, vamos a dejar que la Biblia hable. Y vamos a encontrar dentro de la Biblia la correcta interpretación o aplicación que pueda tener un pasaje, un evento o un hecho histórico. ¿Tienen todos 1 Corintios capítulo 3? Vale. Entonces aquí está hablando Pablo. Amén. Dice, porque nosotros, dice él, ¿verdad? Hablando de Pablo y de Apolos. Y creo que en una clase se mencionó el nombre de Apolos, ¿verdad? Que era poderoso en las escrituras, dice la Biblia, así lo califica, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Pero le faltaba el Espíritu Santo. Entonces, Apolos era originario de Antioquía. En Antioquía fue donde se escribió la versión Septuaginta de las Escrituras. Es decir, que Apolos probablemente era una persona muy estudiada. Por eso dice que era poderoso en las Escrituras. Cuando él dice esa palabra poderoso, ahí implica que él impactaba con el conocimiento que tenía. Dominaba lo que él, pero lo dominaba con una sabiduría humana. Le faltaba el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Apolos? Hablábamos la semana pasada que para un intérprete de las Escrituras, parte de su espíritu debe ser humilde. Apolos, aunque tenía mucho conocimiento, se pegó a Pablo. Pero como Apolos impactaba, llegó un momento donde hubo como una pequeña división, ¿verdad? Unos querían seguir a Apolos y otros querían seguir a Pablo. Y aquí es donde llegamos a 1 Corintios capítulo 3. Entonces, donde dice Pablo, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse, ¿qué dice él? El fundamento. ¿Y otro qué hace? Edifica encima. Ok, pero dice Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el fundamento de la iglesia, el fundamento de la predicación, el fundamento del líder debe ser Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. No, que yo recibí esta gran revelación. El fundamento ya está. Pablo, cuando él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, lo que quiere decir, yo les he dado a conocer la palabra de Dios, tal cual debe de ser. O sea, ustedes ya tienen una base, donde ahora es responsabilidad de ustedes empezar a edificar. Lo único que cada quien va a ser consciente de cómo edifique sobre ese fundamento. Ustedes aquí se están fundamentando. Pero tengan cuidado de cómo van a ir a sobreedificar sobre el fundamento en las células. Recuérdense, hermanos, que su trabajo como líderes, como predicadores, como administradores de la palabra de Dios, como colaboradores de Dios. Mira el término que usa Pablo. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice él. O sea, él ni siquiera se da un título más alto de lo que él debería tener. Yo soy un colaborador de Dios. ¿Y qué hace un colaborador? ¿De todo o no? Él hace de todo. Si le tocaba a Pablo barrer, barría. Es decir, yo no he sido carga para ninguno de ustedes. Yo vendo mis alfombritas, yo vendo mis tienditas y yo con eso como. Así que por mí no se preocupen, ¿verdad? Yo sé lo que es tener
Yo sé lo que es no tener. Y yo he aprendido a vivir con lo que tengo. Estoy feliz. Yo soy un colaborador de Dios. Entonces entendamos, hermanos. Por más alto que podamos llegar, por más sabiduría que Dios nos pueda dar, seguimos siendo simples colaboradores de Dios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto es ¿cuál es? Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, de los 6 materiales que dice ahí Pablo, ¿cuáles son los materiales que pueden permanecer cuando son pasados por el fuego? Porque ¿qué hace el fuego con estos materiales? Los refina, los purifica, los otros los consume. Ahora, ¿los dos hicieron su parte o no? Los dos hicieron su parte. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Lo que yo haga, un día se va a hacer manifiesto delante de Dios. Lo que usted haga como líder, lo que predique como líder, lo que enseñe como líder, un día va a ser manifiesto delante de Dios y ese día lo va a declarar. Lo que quiere decir es que la luz de Dios va a brillar sobre esa obra. Y va a ser pesado en ese día o va a ser pasado por el fuego de la purificación de la obra. Porque yo puedo pensar que estoy haciendo bien. Como decía nuestro hermano Neftalí ayer, ¿verdad? Qué bonito cuando los ángeles dicen, ¿verdad? Cuando Dios le dijera a los ángeles, anda, tráete al servidor porque ya se murió, ya no aguanto yo por abrazarlo. Pero qué triste realidad será para muchos lo que Jesús dijo. En aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre predicamos. Y yo les responderé, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Qué duro despertar va a ser para el alma de aquella persona pensar porque predicaba muy bonito, porque hablaba muy bonito, porque tenía mucho conocimiento aquí. Pero Dios nunca probó nada de lo que hizo, ni lo conoció. ¿Este quién es? Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, o sea, se va a sentir mal, va a reconocer que lo que hizo no estuvo bien. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, esa expresión significa él va a ser salvo solo como porque pudo pasar por lo que tenía que hacer, ¿verdad? Es sin premio, no va a recibir nada. Entonces dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermanos, la Biblia es su propio intérprete. Pablo nunca le agregó ni le quitó a la revelación que Dios le daba para compartir con la gente. El conocimiento que él tenía, él jamás le agregó ni le quitó. Al contrario, el conocimiento que un día lo hizo perseguidor de la iglesia, el siguiente día lo hizo el más grande evangelista que quizá ha habido en la historia. Y eso tenemos que recordar nosotros. Lo que estamos aprendiendo como conocimiento, que lo podamos aplicar de la mejor manera. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Es ahora o nunca, hermano? ¿No? Ok, bye. Entonces dice, sin embargo, es tarea del estudiante de la Biblia, el inciso A, vamos a subrayar ahí, hermanos, leer siempre con cuidado. Entonces recordémonos, ¿verdad? La regla fundamental de interpretación es que la Biblia es su propio intérprete. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, nuestra tarea leer siempre con cuidado. ¿Por qué? Dice, debido a que el lector o estudiante puede acostumbrarse tanto al lenguaje bíblico y es muy posible que llegue a leer por encima de las palabras que son bastante conocidas.
y considere que las está leyendo con exactitud corriendo así el riesgo de que los errores en su lectura se planteen cada vez más en su cerebro. Cierren el material. Cierren el material. Todo. Leer siempre con cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos tanto a lo que un pasaje dice que corremos el riesgo de cometer errores porque esa media lectura se va a meter en nuestro cerebro y la vamos a empezar a repetir. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Levanten la mano los que están de acuerdo. Así dice la Biblia. Ahí estamos seguros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque podemos repetir este texto 1000 veces porque creemos en nuestra mente que la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas las cosas os serán añadidas, o, ¿cómo dijo usted, hermana Alba? Todo lo demás os será añadido. ¿Y estas cosas os serán añadidas? Y todas estas cosas os serán añadidas. Porque estaba hablando anteriormente del contexto de... Sí, hay una palabrita. Ok, entonces la Biblia dice, pues van a abrir su material. Las cosas que Jesús estaba hablando. No todas las cosas. Vuelvan a abrir su material. Mateo 6:33. No es todas las, no es todas las demás, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Pregunta número 2. ¿Cuáles son estas cosas? El concepto de lo que él está hablando. ¿Qué es lo que él está hablando? Vamos a leerlo. ¿Ok? Leámoslo. Mateo. Jesús le dice a la gente: ustedes no se preocupen como los gentiles se preocupan por ciertas cosas. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Y de qué se van a vestir? ¿Sí? Ustedes que son diferentes, son mi pueblo. Busquen primeramente y su justicia, y todas las cosas, o estas cosas, todas estas cosas básicas por las que la gente se preocupa, ustedes no tienen que preocuparse de ellas. Entonces, Mateo 6:33 es parte de una lectura conocida como el Sermón del Monte. ¿Desde dónde empieza el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1 con las bienaventuranzas. Y termina en Mateo capítulo 7 con la analogía de los dos constructores. ¿Sí? Al final del capítulo 7 de Mateo está una analogía, podemos llamarlo así, de dos constructores. Los dos cimientos. Y Jesús empieza con unas palabras muy sabias. Dice: todo aquel. ¿Quién es todo aquel o cualquiera que me oye? ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Por tanto, ¿verdad? Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre sabio. ¿Qué palabras serán esas? Todo lo que él viene diciendo desde el capítulo 5 hasta ahí. Todas esas enseñanzas que él dio. Las bienaventuranzas, el peligro del afán, la profesión falsa, etcétera, etcétera. El que le oye a Jesús sus palabras y las hace,
le va a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y soplaron los ríos, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra la casa y no cayó porque estaba sobre la roca. ¿Qué es la roca ahí? Cualquiera que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre sabio que edificó sobre la roca. ¿Cuál es la roca entonces? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó sobre la roca. Él está hablando de lo que él. Entonces la roca es que él o el mensaje que les había dado. Encendamos el switch, hermanos. Porque la mayoría de gente predica que la roca... pues ahí vamos al contexto. Es la forma de accionar, es lo que se asemeja. Ahí la roca es una analogía al mensaje que él dio. El que oye mis palabras y usa estas palabras como fundamento, porque las hace, es que alguien que está construyendo sobre la roca. Mis palabras son fieles, dijo él, ¿verdad? Son firmes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, la roca no es él como persona, es el mensaje que él dio de todas enseñanzas, donde si nosotros las hacemos, seremos como alguien sabio que edifica sobre un fundamento sólido. El sermón de la montaña es un fundamento sólido para nuestra vida. Pero está el contrario, ¿o no? A ver, pero y el caso de cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ajá. El Va. contexto también está hablando de él. De él, no lo que él dijo. Ajá. Mateo 7 está hablando de lo que él les habló a ellos en el monte. El contexto de lo que usted me dice ahorita, Jesús empieza diciéndoles, a ver muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues maestro, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta. Excelente, muchachos. Ahora la pregunta es para ustedes 12 que andan conmigo todo el tiempo, ¿quién dicen ustedes que soy? Y 11 se quedaron. Pedro sale. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, ¿verdad? Y esa palabra es importante de entenderla. ¿Por qué no le dijo, tú eres Jesús de Nazaret? Porque alguien más podría llamarse Jesús de Nazaret. Porque Cristo significa enviado. Cristo es un título, no es un nombre. Nosotros pensamos que Jesús era como yo me llamo Roy Alberto Montes de Oca y él se llamaba Jesús Cristo de Nazaret. Cristo es un título que solo le quedaba a él. Al enviado. Por enviado que él era de parte de Dios. Por ungido. Por eso le dice Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Pero la Entonces, unción del Cristo todavía no se dio. no. ¿Cuándo viene la unción del Cristo? Cuando regrese. Cuando sean... Ustedes, no, la palabra dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Tenéis, ese es un verbo en presente. Ustedes tienen la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ha ungido, nos ha seleccionado, nos ha apartado, nos ha capacitado, nos ha llenado totalmente para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿A quiénes se ungía en la Biblia? A los escogidos. A los reyes y a los sacerdotes. A ver, pero Entonces nosotros, ajá, que hay que pasar un tiempo para que se dé la unción y ungir al santo de los santos. claro, claro, Habla de la última, al final de la última semana. claro, Y pero eso eso es, no se ha cumplido. entonces eso es donde nosotros no podemos poner cosas que están en un lugar Pero le que van en una otro. profecía. Claro, y está excelente, no hay problema. El problema es, por ejemplo, predicar Mateo 7, diciendo que el que edificó sobre la roca edificó sobre Jesús. Es que, perdón, pero que aún sigo confundido, porque
en Mateo 7 está hablando de una analogía, son una analogía de un Ujú. edificio. Y entonces vámonos a la costumbre, porque es una parte de la interpretación, Ujú. considerar la costumbre, cómo se edificaban las casas. Siempre se buscaba una roca para sobre Hasta ella- hoy en día, ajá. Bueno, ahora hay que hacer una plataforma sólida. Ujú. Ajá. Pero entonces, no estaba hablando él analógicamente, considerando el edificio de una casa, no necesariamente tenía que ser la palabra que estaba diciendo, sino en sí el mismo. Pienso. Piensa, ok, y está bien, o sea, pero vamos a lo que la Biblia dice, no a lo que yo pienso. No, es que estoy pensando en lo que él dijo. Por usando eso. la analogía. Él dijo, Sé que el contexto es un mensaje completo. exacto, el mensaje completo es del Sermón del Monte, Ajá. pero es como una predicación, hay que darle una conclusión, ¿o no? Entonces se le da una conclusión a su Sermón del Monte ahí, donde él les dice, ok, ¿ya me escucharon todo? ¿Sí? Ya oímos todas las cosas, estuvo bien bonito, ya hubieron aplausos, ya hubieron gloria a Dios, aleluya, ya hubieron háblame Señor, ya hubo de todo. Ahora les traigo la aplicación práctica. La aplicación práctica es, ok, ya escucharon, si las hacen, para mí ustedes son como alguien sabio, que va a utilizar estas palabras como un fundamento. Como dijo Pablo, cada quien mire cómo sobreedifica sobre el fundamento. Porque las cosas le van a pasar igual a un cristiano y a un no cristiano. Al que edificó sobre el fundamento, vinieron los ríos y soplaron los vientos y pegaron con ímpetu. Igual que al que no puso en orden las cosas. El fundamento sería la palabra, entonces, ¿verdad? El fundamento que Jesús está diciendo es la palabra. Pero siempre y cuando que la base de todo eso siempre sería Jesucristo, ¿verdad? Claro, porque eran las palabras de él. Son las palabras. Es por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo en Daniel. Dice Daniel que cuando el rey tuvo el sueño, vio una roca que se desprendía de la peña y golpeaba la estatua, ¿o no? ¿Quién va a ser esa roca? Jesucristo mismo, como rey. Pero Daniel no iba a ver eso. Hoy hubo una visión escatológica de tiempo, donde sí hay Jesús, viene a representar la roca. En este caso no. Y eso es donde tenemos que leer con cuidado. Entonces, por eso les digo, lo primero es leer con cuidado. Lo primerito es leer con cuidado. Porque nos acostumbramos tanto a leer una parte que empezamos a descartar lo que en realidad la Biblia dice. Y nuestro trabajo es decir lo que la Biblia dice. Seguimos, dice, para poder tener un entendimiento claro de cada pasaje de las Escrituras es necesario leerla siempre con cuidado. Entre más importante sea lo que está escrito, de no leerlo con cuidado, más serios serán los errores que se cometerán por no leerlo bien. Debemos ver siempre con cuidado las palabras que se encuentran en el texto, pues si no, corremos el riesgo de tomar una palabra por otra. Por ejemplo, la palabra idónea que está ahí o la palabra ideona. Alguien dijo, ¿verdad? Dios hizo a la mujer como una gran ideona. Dios tuvo una ideona en crear a la mujer. Pero la palabra no dice ideona, ¿verdad? Dice hizo ayuda idónea. ¿Y qué significa la palabra idóneo? ¿Qué entienden ustedes cuando dice que la mujer es la ayuda idónea para el varón? Una ayuda para El complemento. La media naranja. O medio limón, ¿verdad? Depende de la que le toque, ajá. Para ponérselos más o menos en algo que todos entendamos, es como cuando usted se pone un guante y le queda bien. El complemento perfecto. Cabe cabalita. No, ni le falta ni le sobra. Está hecha del material exacto. Me siento cómodo con ella, me siento seguro con ella. Siento que si tomo algo y esto está conmigo, no se me va a resbalar. Eso implica la palabra idónea, algo exacto, algo ideal, algo planeado de manera tan perfecta, tan exacta. Entonces, para nosotros como varones, eso es lo que tenemos en nuestras esposas. Dice la Biblia, ¿verdad? El que haya esposa y ha alcanzado la benevolencia. Imagínese, hermano. Imagínese eso, hermano. ¿Cómo va a ser que yo por alcanzar
a esta hermosura que Dios me dio. En eso yo alcancé la benevolencia de Jehová, hermanos. ¿Usted como esposo alguna vez se ha puesto a pensar en eso, hermano? Qué bueno. Que al usted tener a su esposita a la par, usted lo que está viendo es en usted la benevolencia, la misericordia, la ayuda de Dios. Por lo tanto, no las podemos maltratar, no las podemos nosotros abusar. Pero también para las esposas hay otra palabra, ¿verdad? Sacó de aquí, no de aquí. Ni tampoco de aquí, ¿verdad? Es para que estén a un lado. Ni arriba, ni abajo. A la par. Vamos para adelante, ¿verdad? Juntos. Sin importar lo que venga. ¿Verdad? Entonces no es para matrimonios esto, hermano, pero vamos ahí. Dice, este es un ejemplo, ¿verdad? Es decir, que debemos poner cuidado en la medida de nuestra capacidad y conocimiento en la gramática del texto. Cuando leemos nombres, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres y algo muy importante, hermanos, los signos de puntuación. ¿Cuántas veces leemos y no le damos importancia a los signos de puntuación? Cuando a usted le dé el pastor, hermano, el privilegio de pasar a dar una lectura bíblica, por favor, se lo voy a suplicar, léase unos 2 o 3 capítulos antes y después de la lectura que usted va a pasar a dar para entender qué dice la Biblia. Léala unas 300 veces, pronuncie las palabras, y no a veces estamos ahí, hermanos, y dice la Biblia, perdón, hermanos, pero ustedes entienden, ¿va? Que este era hijo de este. Porque hoy me tocó la lectura bíblica domingo y a las 9, ¿verdad? Estoy ahí buscando. Yo voy a leer Salmo 23, ¿verdad? Porque ese todos no lo sabemos. No, hermano, pida la dirección a Dios y lea siempre con cuidado. En especial los signos de puntuación. Por ahí tenemos un ejemplo, Jeremías 17:9. ¿Alguien me lo puede leer de voluntario, por favor? Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces le tenemos que dar el énfasis a la pregunta. ¿Quién lo conocerá? Pero si decimos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No se le siente el sabor a la lectura. Le perdemos el sentido que la Biblia quiere decir. Entonces los signos son muy importantes. El tiempo en el que un verbo está conjugado es importante. Tomar en cuenta todo eso, hermanos, es súper importante cuando estamos leyendo. ¿Verdad? Todo lo que usted quizá nunca le puso atención en idioma español, hoy va a tener que regresar a ponerle atención, ¿verdad? Segundo, inciso B, considerar el significado de palabras individuales. Subrayamos ahí, hermanos, por favor. Son solo seis de estas reglitas, pero vamos bien hasta ahí, ¿verdad? No hay dudas, no hay preguntas. ¿Está claro o está turbulento? ¿Verdad? Una de dos. Como miro a veces sus ojitos que se me cambian así. Estoy diciendo algo y como dice, ¿y este de qué está hablando ahí? No, pero pregunten, hermano, está bien. Considerar el significado de las palabras individuales. Dice, debido a que las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro, esto da lugar a que las palabras que se traducen no tengan equivalencias exactas, sino que las palabras tengan su área de significado. Es necesario recordar que las palabras utilizadas en alguna traducción de la Biblia en cualquier idioma no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras en el texto original. Y tampoco incluyen todo lo que las palabras del texto bíblico significaban en el idioma original. Es necesaria para poder aclarar este parrafito que leemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La consulta de libros auxiliares, como les enseñé en la clase pasada, ¿verdad? Un diccionario, quizá un comentario, una concordancia. Es importante, hermanos. Ahora, yo con eso mi consejo nada más es tengan cuidado. ¿Por qué? Porque, digamos, de nuestra denominación o doctrina evangélica, cristiana, pentecostal, hay muy poca lectura.
hay mucha lectura de bautistas, hay mucha lectura de otras denominaciones. Entonces, obvio que cuando yo escribo un libro, lo voy a escribir basado en lo que yo creo. Entonces, tengamos cuidado cuando utilizamos un comentario y no tomar, digamos, literalmente lo que esta persona dice, porque quizá lo está diciendo basado en la doctrina que él tiene, lo cual podría contradecir un poco de la doctrina que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿pero es incorrecto utilizarlos? No. Al contrario, es súper recomendado. La doctrina no tiene, perdón, la correcta interpretación no tiene doctrina. Toda enseñanza, varón, Ajá. es una doctrina, ¿ok? Todo tipo de enseñanza es una doctrina. Por ejemplo, ¿por qué hay cristianos bautistas y hay cristianos pentecostales? ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos bautistas y pentecostales? ¿Mm? Bueno, el bautismo tiene origen en la era de los luteranos, y los pentecostales aparentemente han aparecido después del siglo, a principios del siglo XIX, si no me equivoco, en California. Pero, o sea, la pregunta no es la historia, la pregunta es ¿por qué? Para entender la pregunta hay que ver la historia. Entonces, el pentecostalismo, veamos la diferencia entre los dos. El pentecostalismo, en mi punto de vista, perspectiva, el pentecostalismo está desde un punto de vista del movimiento emocional. Ok. Muchas veces. Ok. Mientras que el bautista está más basado en la doctrina y en el Ok. estudio original de la palabra, Ok. y no se basa en emociones. Ok. Entonces, eso es lo que yo entiendo acerca de la diferencia de los dos. Y claro, los bautistas son una iglesia mucho más conservadora, ¿verdad? Algunos bautistas no usan ni batería ni guitarra, quizás solo usan un piano para cantar, no aplauden, no son como nosotros, ¿verdad? Que de fuego, dice la gente, ¿verdad? Pero usamos la misma Biblia, ¿o no? Sí, pero en la interpretación. Yo creo que Entonces ahí es donde está esto, ¿verdad? Donde, por ejemplo, un bautista diga, ¿verdad? El orden del servicio no debe de tener instrumentos. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo, pero por ponerle un ejemplo en general de algo que usted pudiera tener una duda y va a buscar. Que son apóstoles y profetas, Ok. son derivados de los menonitas. Exacto. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es lo que hacía nuestra hermana Ceci el miércoles pasado. ¿Por qué si todos los cristianos tenemos una misma Biblia, por qué hay tantas corrientes diferentes? Yo pienso, hermano, y me voy a basar en la iglesia de donde nosotros nacimos y crecimos. Cada denominación se basa en su propia doctrina basado en la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, en la iglesia donde nosotros nacimos, pues no se bautizan en agua, solo creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Y tiene su base bíblica. Ellos tienen su base bíblica de decirte que no pasan por las aguas. Aquí se hace eso. Entonces, esa es una doctrina que ellos, cuando su fundador en Europa, Cuando haya sido, ¿verdad? Donde haya sido, él se basó en el versículo donde habla del bautismo del Espíritu Santo, y ellos lo doctrinaron a eso. Entonces, eso me parece a mí que es una doctrina que ellos ejercen sobre eso, más los pentecostales y las otras denominaciones tienen en sí su propia base donde rige la verdad. Exacto. Entonces, toda interpretación de las escrituras en un momento se vuelve una doctrina basada en la misma escritura. Ellos no usan otra Biblia. Podemos decir, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Pues ellos eran otra Biblia. Los mormones, ellos tienen su libro del Mormón. Los de la Elena G. de White tienen ellos sus escritos de Elena G. de White, los adventistas. Aunque ella no fue la fundadora de los adventistas, pero ella fue una gran influencia en ellos, y tanto que ellos para predicar tienen los escritos de ella y la Biblia. Entonces interpretan la Biblia basada en algunos de los escritos que ella hizo. Entonces, ¿por qué tenemos que leer con cuidado, hermanos? Y lo que yo les decía al comprar diccionarios, comentarios, concordancias, es que aunque esto nos ayuda, no nos basemos solo a eso. Recordemos que la semana pasada hablamos de buscar al Espíritu Santo. Eso es lo primero. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esa es la realidad, ¿verdad? Dependemos de Él. Vamos a orar,
Vamos a leer, vamos a investigar para poder traer algo que sea bien preparado, bien detallado, donde nos hemos esforzado, pero siempre tener un poco de cuidado cuando lo hacemos. Amén. Entonces dice, nos quedamos aquí a comentarios, concordancias, etcétera, los cuales nos ayudarán a entender la composición de las palabras originales, sean estas en griego o en hebreo. Es decir, lo que preguntaba nuestro hermano Leonel la semana pasada, la etimología de la palabra. Sin embargo, no debemos acostumbrarnos a interpretar solamente de esta manera, pues también acarrea ciertos peligros. Como les decía, ¿verdad? Si un texto es claro, pues no nos vamos a poder querer darle una interpretación adicional, ¿verdad? Lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que la Biblia dice. No y todas las cosas, y todas estas cosas, y etcétera, etcétera. La Biblia dice eso. En el contexto de las necesidades básicas que nosotros tenemos, de comer, de vestir, de dónde vivir, de qué tomar, etcétera. Dios se va a encargar de nosotros. Si cuida de las aves, hace esa comparación el Señor. Consideren los lirios del campo, consideren las aves de los cielos, etcétera, etcétera. O sea, está hablando al fundamento. Dice, cuando investigamos el sentido original de las palabras, debemos notar que algunas serán usadas en un sentido limitado o especial, según la región o la época de la historia. Como estudiantes de la Biblia, debemos utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para realizar investigaciones que nos ayuden a entender el significado de una palabra dudosa y así poder saber si tiene algún significado diferente en otros contextos. Por ejemplo, la palabra roca que hablábamos ahorita, ¿verdad? Es la misma palabra, pero tenemos que leer el contexto para saber exactamente por qué es que se usó roca aquí, por qué se usó roca allá y por qué se usó roca allá. Tenemos ejemplos, ¿verdad? La palabra ley, la palabra fe, la palabra salvación, ¿verdad? Por ejemplo, salvación. Cuando escuchamos la palabra salvación, ¿en qué entendemos? ¿Qué pensamos? Salvar a alguien de un peligro, de un lugar. Salvación. Dice, porque en ningún otro hay salvación. ¿Qué implica salvación ahí? Del alma, ¿verdad? Pero David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué implicaba salvación ahí? Protección del peligro. Gracias, hermano Jorge. Entonces vemos cómo la misma palabra en dos lugares diferentes significa algo diferente. Eso es lo que tenemos que ponerle. Por ejemplo, ¿implicaba salvación del alma inmediatamente? ¿O implicaba salvada de la enfermedad que la... En el contexto era de la enfermedad. Pero la gente dice, ya vio, Jesús la salvó. Y lo juzgaban por eso. Entonces, ¿por qué tu fe te ha salvado? Podríamos decir, te ha sanado, te ha liberado de tu azote, te ha guardado de este mal. Dime. Por eso se tiene que buscar como en qué contexto, no en contexto, no, sino como en qué idioma lo decía para saber. Porque probablemente, perdón que te interrumpa, la palabra salvación que nosotros usamos, y no te quiero dar un número, puede que hayan 3 o 4 palabras diferentes para salvación. Y cada palabra tenga un significado o una aplicación distinta. Otra para la palabra mundo, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando dice no améis al mundo, ¿a qué se refiere? Cosmos. Cosmos, ¿pero qué es cosmos? Belleza. Belleza. Con metodología, dice el libro la palabra con metodología. Entonces, esa es una palabra que se utilizó para mundo, la palabra cosmos, que es la creación. O sea, cuando dice no améis al mundo, se refiere a esto terrenal que tenemos. No améis tanto tu vida, ¿verdad? Como que, o la belleza, lo que decía el hermano, la esfera que nos rodea, donde nos movemos, el sistema en el que nos movemos. Porque después él mismo hace la aclaración, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, ¿verdad? La vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, la Biblia, ya ven, la Biblia se explica solita. No tengo yo mucho que estarle agregando, ¿verdad? Si leo los 3 versículos, ahí dice solito qué es cada cosa. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son las cosas del mundo, ¿o no? Yo hoy me voy a comprar un carro al dealer. ¡Prum! Lo enciendo. Qué bonito mi carro, huele a nuevo.
¿verdad? Salgo del dealer y digo, ¿por qué no agarré aquel? ¿Y por qué dice el primer mandamiento con promesa, amarás a tu prójimo, si el prójimo está aquí en el mundo? Por eso, porque el mundo, ¿qué nos dice? Que paguemos mal por mal, ¿verdad? Pero Pablo dice, no le paguen a nadie mal por mal. Al contrario, dice él, con bien paguen el mal porque haciendo esto, dice él, ascuas de fuego amontonan sobre la cabeza del que les está haciendo daño. Es decir, con usted hacerle bien a alguien que le hace mal, lo hace pensar, lo hace sentarse y no dormir, de decir, yo le estoy haciendo tanto mal a Stephanie y ella de todos modos siempre me saluda, pero mañana que llegue le voy a hacer peor. ¿Y por qué? Me volví a sonreír, pero hoy la voy a pensar y me voy a juntar con otros dos para que le hagamos. No lo va a dejar dormir, no lo va a dejar comer, porque usted está retribuyendo ese mal con un bien. No, es que yo le decía ese texto porque como dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y el que me hace mal, ahí estaba, el prójimo está en el mundo. Entonces, por la palabra muerte, la palabra justicia, y pudiéramos aquí extendernos tanto, ¿verdad?, en estas palabras, pero el asunto es que, hermanos, cuando pensemos que siempre que leamos, a veces, yo quiero predicar sobre la salvación. Ok, entonces me voy a la concordancia de la Biblia y busco todos los textos que dicen salvación y los pongo en orden, ¿verdad? Entonces, mi tema va a ser David, un hombre salvo. Y vamos a ir al Salmo, no recuerdo ahorita, pues Jehová es mi luz y mi salvación. ¡Pum! Como ven, hermanos, David era un hombre que Dios ya había salvado, porque él pudo decir con confianza, Jehová es mi luz y mi salvación, por no temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, etc. Y busco otros pasajes, ¿verdad?, que aparentemente complementen esto, cuando ahí salvación no se refiere a salvación del alma, que quizás es el mensaje que yo tengo que dar. Entonces, tener cuidado con eso. Amén. Entonces, yo creo que ya tiene el hermano listo, ¿verdad? Son las 8:28. Vamos a parar ahí para que puedan comerse un platito de fruta que han preparado para hoy. Y luego regresamos en unos 10 minutitos. Entonces, ¿vamos bien hasta donde vamos, hermanos? Yo sé que algunas de estas cositas crean como duda o pregunta porque es algo que quizá nunca habíamos escuchado. O quizá como que nos viene a sacudir un poquito lo que pensábamos, ¿verdad? Pero esa es la idea, que la palabra de Dios nos sacuda para que hagamos mejor las cosas para Él, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el inciso C, hermanos, que es el contexto. Dice, lo subrayan por favor mis hermanos, donde dice el contexto. Y dice ahí dentro y fuera de la iglesia existen personas que les gusta leer la Biblia. Y eso es cierto, ¿verdad? Hay gente que no va a la iglesia, pero le encanta leer la Biblia. ¿Cómo saben de la Biblia? Y no son ni cristianos, no, pero les gusta leer. Pues se encuentran, dice en ella, muchos textos bonitos. Sin embargo, al leer la Biblia no toman en cuenta la localización del texto, las expresiones que se utilizan en la misma e incluso no toman en cuenta la conexión que éste tenga con el resto del pasaje. Dicha conexión en algunos casos puede ser para ellos palabras sin importancia o palabras difíciles de entender. Este tipo de lectura conducirá a un mal entendimiento de las Escrituras, puesto que la conexión entre cada versículo que compone el pasaje bíblico en el que ocurren los hechos relatados es la que le da su significado verdadero. Entonces no podemos descontinuar o no darle valor a lo que los textos anteriores y posteriores dicen. En la mayoría de casas, por ejemplo, la gente tiene una su Biblia, ¿verdad? No se recuerden si ustedes en su abuelito, su mamá, quizá tenían una su Biblia. Y compran unos tamaños Biblias grandes, ¿verdad? Y las tienen en una mesa. Salmo 91, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 91? Ahora, pero quedémonos con el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, el que habita ¿dónde? Ahora preguntémonos si las cosas que hacen la gente que vive en esa casa reflejan a alguien que habita al abrigo del Altísimo. Otra gente tiene Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora la pregunta es,
¿qué significa la palabra mí? ¿Qué implica la palabra mí? Por ejemplo, hermana Alba, ¿de quién es esa bolsa? Mía, ¿Por qué? porque yo la compré. Porque usted la compró. ¿Qué más? Porque lo que cargo ahí dentro es mío. Ok, pero la Biblia a usted le gustó, la bolsa a usted le gustó, le gustó el color, le gustó la forma, el tamaño, el diseño. ¿Y será que yo le puedo regalar a usted esa bolsa de regreso? Entonces, cuando alguien dice Jehová es mi pastor, está diciendo que él ha hecho una decisión, como hermana Alba hizo, por escoger su bolsa, por escoger a Dios. Que él, como yo soy él es mi pastor, yo le pertenezco a él. Como Jehová es mi pastor, yo debo ser obediente a él. Como Jehová es mi pastor, debo de saber que él va a proveer de todo lo bueno para mí. Como él es mi pastor, él me va a proteger de todo peligro. Como él es mi pastor, pero ¿cuánta gente dice Jehová es mi pastor? Pero en realidad es Jehová el pastor de ellos. Y podemos tener entonces la Biblia abierta en Salmo 23 toda la vida en la casa y nunca ser una oveja del rebaño de Cristo. Triste, pero cierto. ¿Por qué? Porque lo que dice está bonito, ¿o no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré, porque él me librará del lazo del cazador, de la pesta destructora, con sus nubes me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Pero ¿es cierto que vivo de esa manera? Lo puedo decir, pero ¿lo puedo vivir? Y la mejor predicación, el mejor ejemplo es lo que vivimos. Entonces es importante no solo llevarnos porque oye, en este voy a predicar porque esto está bonito lo que dice. No es porque lo que la Biblia diga es bonito, porque quizás lo que dice bonito cuando leemos no tenía nada que ver con lo que nosotros queríamos decir. Entonces subrayamos, dice, por esta razón es necesario, vamos a subrayar esa parte donde dice por esta razón, lo tienen ahí, ¿verdad? Por esta razón es necesario tomar en cuenta las palabras que preceden y siguen al texto. Estas palabras se llaman contexto, puesto que se encuentran en conexión directa con el texto. Existen dos tipos de contexto, estos son inmediato y remoto. De alguna manera cada uno afecta la interpretación del texto. Muchas veces encontramos textos que incluyan palabras o expresiones que al parecer superficialmente son excelentes como base para nuestro sermón. Sin embargo, al estudiarlas en su contexto, nos daremos cuenta que al utilizarlas le estaríamos dando un sentido tergiversado o erróneo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado incluso de qué palabras nosotros escuchamos o vamos a utilizar. Dice ahí una aclaración. Toda interpretación que no toma en cuenta el contexto, genera un pretexto. Por eso, ¿verdad? Esta clásica de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que hasta hoy, ¿verdad? La iglesia tradicional defiende, como que ahí Pedro es la roca o es la base de la iglesia, está mal interpretado, está sacado fuera de su contexto. Otro versículo que ellos defienden es donde dice, creo que le dice Pablo a Timoteo, para que sepas comportarte dentro de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Entonces ellos dicen, esas somos nosotros, la columna y el baluarte de la verdad que está fundada sobre los apóstoles, no sobre Cristo, sobre los apóstoles, porque ellos dicen ser una iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, en cierta medida, nos guste o no, todos somos católicos en base a la doctrina, porque la palabra católico significa universal. Lo que no somos nosotros somos romanistas. Los romanistas son los que tienen imágenes, son los que tienen muchos dioses, son los que tienen esta adoración a ídolos, etcétera, etcétera. Por eso ellos son católicos, apostólicos
y romanos, o sea, su doctrina es basada en un romanismo del cristianismo. Pues ellos adaptaron el cristianismo al romanismo y de eso crearon una religión, y de esa religión venimos a ser infectados nosotros como América Latina cuando ellos vinieron y conquistaron y venían los frailes y venían todos ellos, ¿verdad? A imponer una doctrina que nada que ver con nuestra gente. A punta de espada. Entonces, haciéndoles trueques, ¿verdad? Pero ese es punto de la historia que nada que ver, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Pero, por ejemplo, la doctrina del purgatorio, lo que hablábamos la semana pasada de la transustanciación, surgen muchas veces de una interpretación incorrecta del contexto. Por ejemplo, ¿verdad? Hay varios versículos en la Biblia, en cada uno de los evangelios, se narra qué decía en la cruz. Cada evangelio dice algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Cada uno dice algo. Al final, lo que importa es que al ponerlos todos juntos, lo que dice Jesús, el Rey de los judíos. Palabras más, palabras menos. Pero tenemos que siempre buscar el contexto de los textos. Y hay muchos que podríamos estudiar y si tenemos tiempo quisiera estudiar uno con ustedes, pero vamos a seguir avanzando. Pero ¿estamos claros en la parte del contexto, hermanos? Siempre lea antes y lea después. Cuando nuestro pastor nos da la guía para los sermones, ¿verdad? Él a veces nos da un grupo de textos o a veces nos da un texto. Entonces lea todo el capítulo ese de donde él, por ejemplo, si le está leyendo, vamos a decir Hebreos 2:1, ¿ok? Tendríamos que, para entender qué dice exactamente Hebreos 2:1, tendríamos que leer primero el capítulo 1 de Hebreos. Porque Hebreos 2:1 es lo que sigue del capítulo 1, ¿o no? Además, como les recordémonos que la división de capítulos, versículos, títulos, etcétera, vino muchos años después. Esto era un escrito de corrido. Y donde se han metido estas separaciones es donde se ha dado una incorrecta interpretación al texto en base a su contexto. Porque aislamos un versículo con otro título, la perfecta gracia de Dios. Y abajo, 2 versículos después, el gran amor mostrado al hombre. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y quizá todos esos juntos digan otra cosa. O quizá digan eso. Pero los tendríamos que leer todos para entender si es que está bien dentro de lo que queremos utilizar. ¿Estamos claros con lo del contexto, hermanos? Sí. Amén. Vale. Inciso D, pasajes paralelos. Estos también son bien importantes. Los pasajes paralelos. Dice ahí, alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué algunos libros de la Biblia dicen las mismas cosas acerca de Jesús? No solo de Jesús, ¿verdad? En muchas cosas, pero este es un ejemplo. Si lo hemos hecho es porque hemos notado lo que muchas personas han descubierto también, que dentro de los 4 evangelios, otra vez es solo un ejemplo, en muchos lugares se relata el mismo hecho o historia, utilizando en algunos casos un lenguaje idéntico. En otros casos no, ¿verdad? En algunos casos sí, por eso es específico. En algunos casos un lenguaje idéntico. Aunque existen algunas excepciones donde la Biblia no es narrada de forma idéntica, en todos los casos, los detalles y variaciones exponen con mayor claridad lo sucedido. Y subrayamos, los pasajes bíblicos que se refieren a un mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Los pasajes bíblicos que se refieren a un mismo asunto se llaman pasajes paralelos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bye. Dice, esta expresión se aplica dentro del texto bíblico a partes donde se traten las mismas leyes, doctrinas o profecías utilizando un lenguaje similar. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros leemos el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que relatan casi lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en relación al tabernáculo, a los utensilios del tabernáculo, al pueblo, a explicar más la ley que Dios le dio a Moisés, etc. Pero hablan casi lo mismo. Algunos detalles aquí y allá cambian, pero es paralelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que yo no entienda en Éxodo, quizás está aclarado en Números, o quizás está aclarado en Deuteronomio, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Lo mismo en los evangelios, quizá algo que es medio explicado en Mateo, por ponerles un ejemplo, lo explica mejor
Marcos, o quizá lo explica mejor Lucas, o quizá Juan, por ejemplo, Juan no toma en cuenta muchas de las parábolas. Teníamos que estudiar cada libro, ¿verdad? Pero en muchas cosas hay paralelismos, ¿verdad? Ustedes saben que algo paralelo es algo que va así, ¿verdad? Es lo contrario a oblicuo, ¿verdad? Lo oblicuo se separa. Lo paralelo va caminando junto. Entonces, eso es los pasajes paralelos. Esta expresión, ya se aplica donde se usan las mismas leyes, doctrinas, profecías, utilizando un lenguaje similar. Durante nuestro estudio de la Biblia, en cualquier parte de ella en la que el tema tratado se encuentra también en otra parte, será necesario examinar todos estos pasajes para tener en mente la enseñanza completa. Y subrayamos, cualquier interpretación que no tome en cuenta estos pasajes será incorrecta. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice, corremos el riesgo de cometer serios errores si no tomamos en cuenta todos los pasajes paralelos. El estudio de los pasajes paralelos nos permitirá una comprensión más completa de cualquier evento, ya que tomándolos o aplicándolos juntos, cada detalle descubierto nos ayudará a dar una completa explicación del suceso sin hacer uso de nuestra imaginación, es decir, sin inferir nada, ¿verdad? Sin, yo pienso que ahí lo que decía es esto, ¿verdad? No. Si no está muy claro aquí, y muchas Biblias de estudio de una vez dicen, por ejemplo, la mujer samaritana, por ponerles un ejemplo, y usted está leyendo Marcos 12, 21, por ejemplo. Ahí mismo abajo le dice Mateo 14, no sé qué, Lucas, esos son los pasajes paralelos. Entonces está el título, ¿verdad? El título que tenga el texto. Aquí está el capítulo y aquí está el versículo. Y aquí abajo entre paréntesis le da otros. A veces puede que estén abajo. A veces hay versículos que, por ejemplo, la palabra amor. Vamos a poner la palabra amor. ¿Ok? Puede que a la par de la palabra amor ustedes vean un numerito 1. Este 1 puede que aquí abajo al pie de página haya un 1 y diga amor. Punto. Y explique todo lo que tiene que ver con la palabra amor. O le diga ahí, para entender, vaya a Deuteronomio 5:28. Entonces, ¿qué hace usted? Se va a Deuteronomio 5:28, lee lo que dice Deuteronomio 5:28, si hay alguna nota, y eso le va a ayudar a aclarar lo que decía aquí. Entonces, las Biblias de estudio también hay que saberlas usar, ¿verdad? Hay Biblias de referencia, etcétera, etcétera, pero es importante aprenderlas a usar. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En este caso, donde dice de no tomar en cuenta los pasajes paralelos, nos podríamos hallar en contradicción con lo relatado sobre el mismo suceso en otros evangelios u otro libro. No lo vamos a leer todo, pero tenemos el caso de la hija de Jairo. El que más se extiende en el caso de la hija de Jairo es Marcos 5, del 21 al 43. La misma la encontramos en Lucas 8, del 40 al 56. La encontramos en Mateo 9, del 18 al 26. Y la encontramos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí estos 3 evangelios están narrando el mismo hecho. Lo único que en algunos hay algunos detalles. Por ejemplo, cuando empezamos, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Eso dice Marcos. Lucas dice, cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo porque todos le esperaban. Y Mateo dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo. Es el mismo hecho. Entonces, vemos que, por ejemplo, Marcos da un poquito más de detalles. Porque dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Quiere decir que Jesús había ido a otro lugar, ¿o no? Porque él empieza diciendo, pasando otra vez Jesús en una barca
a la otra orilla. O sea que él venía de una orilla y pasó en la barca a la otra orilla. ¿Sí? ¿Eso lo entiende nuestra lógica o no? Y dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. O sea, obvio, él venía de navegar. Ahora, ¿de dónde venía Jesús? Pero ¿qué había al otro lado? Él venía de Gadara. Ahora, hay algo especial en Gadara. Porque Gadara no era un lugar donde los judíos visitaran. Gadara era una parte al otro lado del Jordán que se conocía como Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 ciudades donde por lo regular venían gente gentil. Por lo tanto, los judíos no tenían mucha costumbre de ir para ese lado. Donde vemos eso es que ahí criaban cerdos. Y los judíos no pueden criar cerdos por la ley. Para ellos el cerdo es un animal inmundo. Es abominable. Pero Jesús allá, ¿verdad? Dice que había un hato de cerdos a donde de ahí le echan los demonios. Porque ellos no tenían la misma costumbre de Jesús. Pero como Jesús venía a dar a conocer el reino de los cielos, y el reino de los cielos era para todos, incluyendo los judíos y también los no judíos. Y Jesús está atento a cualquier necesidad sin importar de quién sea. Entonces Jesús llega ahí y sucede lo del Gadareno. No tenemos tiempo para decirlo todo, pero cuando regresa Jesús, ya lo están esperando. Entonces, ¿qué era la enseñanza ahí? Que donde a Jesús lo echan, en el otro lado lo esperan. Porque de Gadara lo expulsan. Vete de aquí, le dicen. Y allá lo estaban esperando. Pero no lo estaban esperando solo por la alegría, sino porque había otra necesidad. Y aquí él narra, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, pero habla de Jairo, que era un principal de la sinagoga. Por ejemplo, aquí dice que tenía una hija enferma. En el otro pasaje dice que la hija era como de 12 años. Se le acercó una mujer con flujo de sangre que padecía, y en el otro dice que padecía de 12 años. O sea, hace la comparación, ¿verdad? Dice aquí, postrándose le rogaba que entrara a su casa porque tenía una hija única, dice Lucas, como de 12 años que estaba muriendo. En Lucas del 8 al 40. Y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. O sea, Lucas es más específico en dar detalles en relación a la enfermedad de las dos. Ahora, ¿por qué creen que Lucas hace esto? Porque Lucas era médico. Entonces, él le interesó estudiar estos detalles de lo que pasó con Jesús. Aunque Lucas no lo vivió en persona. No, porque Lucas en Lucas capítulo 1 dice, oh excelentísimo Teófilo, queriendo, ¿verdad?, reunir todos los detalles acerca de lo que Jesús hizo. Y muchos creen que Teófilo no era un hombre, no era una persona en sí. Sino porque el nombre Teófilo tiene la palabra Teo y Filo, que significa amado de Dios. Pero cuando dice excelentísimo, esto se refiere a... Entonces, no, por eso le digo que hay quienes piensan que no, hay quienes piensan que sí. Y podemos confirmar que sí era una persona porque cuando empieza el libro de los Hechos, como te escribí en mi primer carta, excelentísimo Teófilo, porque eso es algo que coincide. El mismo escritor de Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. Lucas escribe los dos libros. Entonces él le da esta perspectiva donde pone detalles acerca de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo habían padecido? Entonces por eso es importante leerlo todo. Por ejemplo, en estas citas que les puse aquí. ¿Puede buscar a alguien Mateo 27, 37? ¿Alguien Marcos 15, 26? ¿Alguien Lucas 23, 38? Y alguien Juan 19, del 19 al 22. Y cuando lo lea, léalo con ganas. Mateo 27, 37. ¿Quién va a buscar Mateo 27, 37? Que levante la mano. Ok, bien. Marcos 15, 26. ¿Alguien que lo busque? Hermana, amén. Lucas 23, 38. Oh, hermana. Ok, hermana Alba. Y Juan 19, 19 al 22. Ok. Entonces empieza Jennifer, por favor. Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ok, perfecto. Entonces dice ahí, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora miremos Marcos 15, 26. Y el título escrito
Él dice, Jesús. Y él dice, Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Volvemos a Lucas. ¿Por qué Lucas dice había un título escrito en letras hebreas, griegas y latín? ¿Por qué Lucas le pone ese detalle? Por las diferencias de interpretación que había en los otros evangelios. Y la mente de Lucas era mente de un científico, de un médico, de un académico. Entonces a él le interesan esos detalles. ¿Y qué dice Juan 19, del 19 al 22? Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Eh? Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los judíos, sino que él le dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito es Escrito está. Okay. Puse. Entonces vemos cómo hay detalles diferentes o no. Pero en conclusión, ¿qué decía en los 4 lugares? Que Jesús era el rey de los judíos. El detalle nos ayuda a enriquecer nuestra lectura, a enriquecer nuestra predicación, a enriquecer nuestro mensaje, a enriquecer nuestro lenguaje. Por eso es que les decía yo el miércoles pasado, y quizás se oyó mal cuando yo les dije que muchos predicadores que tienen mucho de estar diciendo que gloria a Dios, amén y aleluya y eso, es porque a veces no nos preparamos con suficiente material y llenamos espacios vacíos con esas muletitas. Yo hermano, por mí es perfecto que gloria a Dios, ¿verdad? Y amén y aleluya y bendecimos el nombre del Señor y excelente que lo haga, hermano. Pero no dependa eso para llenar su mensaje. Si usted lee todo eso, se va a dar cuenta que ni le van a alcanzar 20 minutos para predicar. No le van a alcanzar. Entonces yo no estoy en contra de eso. Además, cada quien, Dios le ha dado algo diferente. Por ejemplo, yo no puedo predicar como predica hermano Elenilson o hermano Lionel. Porque mi garganta no me da. Ellos tienen esa capacidad de levantar la voz y volverla a bajar, ¿verdad? Tienen ese control. El hermano pastor también tiene esa cualidad de que él puede moderar su voz para darle énfasis a ciertas cosas que él dice, por tanto él incrementa el timbre de su voz y después la baja y su voz sigue normal. Yo hago eso y después de 10 minutos ya no puedo hablar. Entonces, ¿me hace a mí eso menos que ellos? Simplemente tenemos cualidades físicas diferentes y nuestro llamado es diferente. Hermano Elenilson, hermano Leonel tienen un llamado para el evangelismo, para anunciar las buenas nuevas, para hacerlo con esa pasión, con ese fuego, con esa intensidad, con esa pasión que ellos hacen. A mí no me gusta mucho usar la palabra fuego, ¿verdad? No, pero prefiero usar pasión, intensidad, honor. Yo no tengo eso. Así como me escuchan ustedes a mí hablar ahorita, si me escucharan predicar, yo lo hago de la misma manera. Es la manera en la que yo siento que Dios me ayuda para poderlo hacer. Entonces, pero es importante esto, ¿verdad? Como vemos ahí, esto nos va a ayudar a enriquecer nuestro lenguaje. Dice, al estudiar o considerar pasajes del Antiguo Testamento, debemos tomar en cuenta también lo que el Nuevo Testamento dice al respecto. De otra manera, podríamos pensar que la interpretación dada en el Nuevo Testamento, contradice la historia original. Por ejemplo, Moisés golpeando al egipcio y matándolo. Eso dice el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice de Moisés en el Nuevo Testamento? Era bien pasivo. No había otro como él, ¿verdad? Dios no le tomó en cuenta a él eso, ¿verdad? Dice que él prefirió dejar todo lo que estaba en Egipto por servir a Dios. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? La historia de Lot. Si solo leemos que Lot, ¿verdad? Cuando no se peleó, ¿verdad? Sino que se separó de su tío. ¿Quién era el tío de Lot? Abraham, ¿verdad? Entonces, mira que aquí ya no hay espacio para mis ovejas, ni las tuyas, ¿qué hacemos? Entonces, mira, si tú te vas para allá, yo me voy para allá. Entonces, Lot, y ahí es donde hay un tema muy bonito que dice, la grama de lejos se ve bien verde. Porque Lot vio, y dijo que vio la llanura. Y dijo, de lejos se veía bien verde la grama o no. Pero cuando llegó ahí,
y tuvo que habitar, se dio cuenta que no era tan verde como parecía, no era tan placentera. Pero dice que Lot era un hombre justo en el Nuevo Testamento que vivía en ese lugar donde había. Entonces no podemos decir, yo de Lot nunca voy a predicar porque se peleó con el tío lo había rescatado, lo menospreció, y no, ese Lot fue un bárbaro, usted no. Tenemos que leer todo, ¿verdad? Hay otra parte del estudio bíblico que se llama tipología. Y tipología es algo que se habla en el Nuevo Testamento, que es una figura de algo que se vino a manifestar en el Nuevo Testamento. Del Antiguo al Nuevo. Del Nuevo, entonces el Antiguo Testamento es el tipo y el Nuevo Testamento es el antitipo, o lo que confirma, ¿verdad? Por ejemplo, todo en el tabernáculo hablaba de Jesús. Todito en el tabernáculo hablaba de Cristo, y un día me encantaría que pudiéramos hablar del tabernáculo porque tiene tantas cosas importantes, ¿verdad? Pero los colores que de Dios le pidió a Moisés, las medidas, la cantidad de puertas, de velos, de todo lo que pidió, todo era un tipo de Cristo. Aarón era un tipo de Cristo, como sacerdote, ¿verdad? Que intercede por nosotros, pero dice la Biblia que él tenía que entrar muchas veces, pero Jesús entró una vez y para siempre. Entonces eso es donde tenemos que ver lo que dice la Biblia de sacerdote, y por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento de Melquisedec? ¿Han oído de Melquisedec? Sí. Dice que no tenía... Que era, no tenía ni principio ni fin, ¿verdad? Que era rey de justicia o rey de paz, ¿verdad? Pero da unas cualidades de Melquisedec que en ese tiempo no hubieran podido existir. Dice que él era rey y sacerdote. En ese tiempo o será rey o será sacerdote, pero no se podían hacer las dos cosas. Y Melquisedec dice que él era rey y sacerdote. Por tanto, después dice, Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Jesús es rey y es sacerdote también. No tiene principio, no tiene fin. Entonces, son cositas, ¿verdad? Detallitos que es bueno considerar. Subrayamos, debemos recordar que la Biblia es una unidad doctrinal y que no existe ninguna contradicción entre sus partes. Es por eso la importancia de examinar los pasajes paralelos, así como los que tengan una conexión histórica. Debemos pues practicar la lectura y estudio constante de las Escrituras para recordar y reconocer, reconocer y relacionar los pasajes paralelos. ¿Alguien puede buscar Éxodo 20:12, por favor, hermanos? ¿Y alguien más Lucas 14:26? Éxodo 20:12. De este lado, como está nuevo, no borra. Ok. Éxodo 20:12. Y Lucas 14:26. ¿Qué dice Éxodo 20:12? ¿Alguien lea Lucas 14:26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con Éxodo 20:12 o nos quedamos con Lucas 14? Una respuesta como le diría yo, como por eso es que nos critican mucho, porque nosotros dicen que tenemos al Dios de los vacíos. ¿Han escuchado ustedes una expresión en inglés que dice the God of the gaps? ¿No? El Dios de los vacíos significa que para nosotros Dios es que cuando mi razón no le puede dar una respuesta a ese vacío, lo lleno yo diciendo, bueno, fue Dios. ¿Por qué mueren los niños? Dios así quiere. ¿Por qué muere un cristiano de cáncer? Porque Dios así quiere. Llenamos el vacío porque no podemos dar una explicación lógica, entendible, que llene en realidad la necesidad de aquel que me está preguntando. Dios así quiso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero recordemos que en ese tiempo era la ley. ¿Ok? Ahora
Entonces, como gracia, ¿ya no aplica? Sí aplica porque tenemos que seguir. Acuérdense que cuando Jesús vino, Él Ajá. dijo que Él venía para hacer cumplir la ley. ¿Ok? O sea, había que cumplirla. ¿Ok? Entonces, en este caso se está refiriendo, por ejemplo, no voy a deshonrar a mis padres con seguirlo a Él, pero tampoco ellos pueden ser obstáculo para mí, para yo servirlo. O sea, yo voy a seguir amándolos, pero hay cierto criterio que yo tengo que tomar como persona, en que ellos, este es mi credo, yo creo en el Señor Jesucristo, sin dejar de deshonrarlos a ellos. Más. Sí, hermana, perdón, es que tengo que borrar aquí. Eso es lo que... Amén. Recordemos que dijimos que hay que leer con cuidado. Donde puede alguien decir, ¿ya viste que tu Biblia se contradice? Fernando, léeme esos 2 versículos y explícame. Sos cristiano, ¿ah? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? 15, 20 años, vaya. Va. Mira, yo me hago cristiano ahorita. Ahorita acepto a tu Jesús si me explicas estos 2 versículos. Porque aquí dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, y aquí dice, el que vos decís que vino de parte de Dios y dice que tengo que aborrecer a mi papá y a mi mamá. Y yo me hago cristiano. Sí, porque, por ejemplo, cuando yo me convertí, mi esposa, mi suegra me dijo, le dijo a mi hijo, porque mi hijo llegó alegre, vamos para la iglesia. Y ella le dijo, oh, van a comer santo. Entonces, es ahí donde yo tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre, porque me quieren apartar de poner primero a Dios, de alabar a Dios. O sea, yo los honro en muchas maneras, o mi esposa la honraba en muchas maneras a ella, pero aborrecer lo que ella decía. Entonces, Y aborreciendo, perdón, pienso yo que aborreciendo, así como el ejemplo de él, aborreciendo tal vez a los familiares, usted honra a Dios de cierta manera también. O sea, está haciendo un complemento entre los versículos. que no me da aquí mucho espacio, hermanos. Bueno, según el contexto de... ¿Puedo? Sí, varón. Según el contexto de lo que estamos acá en Lucas, 16, estaba hablando de la determinación de seguir como discípulo. Había un contraste con las costumbres y doctrinas que tenían los padres de ellos, ¿no? Y los padres no podían percibir, por su vejez o por lo que fuese, no podían percibir la enseñanza de Cristo y qué es lo que el Señor quería. Mientras que jóvenes estaban atendiendo su mensaje, pero ellos necesitaban, Jesús necesitaba que ellos se determinaran por esta doctrina nueva o esta enseñanza nueva o esta forma nueva de vivir que es el cristianismo. Pero Jesucristo no estaba en contra de los mandamientos de la ley, porque cuando se entrevistó con el joven rico, le dijo, los mandamientos tienen. ¿Cuáles son? Honrar a tu padre y a tu madre, y recalcó esto. También el pasaje que yo le mencioné, una cosa era necesaria dejar en la otra, también se refería Hablando, a cuando aquellos... estás hablando del diezmo, ustedes diezman, le dice el lamenta, todas las especias, o sea, hablando de lo que ustedes se enfocan en lo mínimo. Sí, Y no está mal, pero no hay que dejar. es lo que pueda servir a mis padres. Entonces, el principal de la ley. El contexto de esto es el valor. Como mi padre y mi madre son muy valiosos para mí, yo los tengo que honrar, es decir, los tengo que respetar, los tengo que obedecer, pero por sobre ellos, como decía hermano Fernando, aborrecer no significa como hacer de menos, sino que el valor de ellos no sea superior para mí. Prioridad. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Aquel que le da más prioridad a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, que a mí, no puede ser digno de mí. Sí, porque en otra ocasión le dijo, sígueme, deja que entierren. Que los muertos entierren a sus muertos, le dijo él, ¿verdad? O sea, como tu condición es, tú estás muerto ahorita, ¿verdad? Me querés seguir a mí para que tengas vida, entonces deja que el muerto entierre a su muerto, porque el muerto ya, por él nada puedes hacer. ¿Cuál es la gracia de querer ir y estar ahí y llorarlo, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Ya no puedes hacer nada por él. Hace por ti, le está diciendo el Señor. El caso del joven rico, ¿verdad? ¿Cómo un joven podía ser rico?
un joven rico, ¿verdad? No, no da detalles, solo dice un joven rico se le acercó y le dijo, ¿qué haré para...? No estoy seguro, varón, si le digo que sí o que no le mentiría y prefiero no hacer eso. Entonces, pero no hay, según yo recuerdo, no hay mucho detalle acerca de esta persona, solo que era un joven rico. Pero vamos a que tenemos que entender esto, ¿verdad? Sí, Jennifer. Si lo busca también en Mateo 10:37, no dice aborrece, sino dice que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Exacto. Ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿qué es lo que... Ese es un pasaje paralelo, ¿o no? Exacto. Para entender qué significa aborrecer, ¿dónde más dice esto la Biblia? Aparte de Lucas 14. Bueno, lo dice en Mateo tal, donde dice, no dice aborrecer, sino dice amar. Entonces, para yo predicar y para no querer causar, digamos, como usar una palabra que sea como golpeante, en lugar de usar Lucas, podría utilizar Mateo, donde dice el que no me ama a mí o ama a mí, a su papá y a su mamá más que a mí, no es digno. Exacto. Entonces, para no usar la palabra aborrecer, que la podemos nosotros interpretar, darle una malinterpretación, ¿verdad? Entonces, un pasaje de Mateo nos ayuda a entender un poquito más el pasaje de Lucas, que no es que contradice el pasaje de Éxodo, sino habla en la relación del valor que estas personas representan para nosotros y cuánto vale Dios para nosotros. Fácil, ¿verdad? Porque la palabra aborrecer se oye muy pesada. Se oye pesada. Entonces, pero quizás la Biblia en otro texto nos dice algo un poquito más liviancito, ¿verdad? Más liviancito. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí entendiendo esto de los pasajes paralelos? Ok, vamos a las circunstancias históricas. Inciso E, y lo subrayamos, las circunstancias históricas. Ya casi, ajá. Les falta este y el siguiente. Dice, podemos encontrar durante nuestro estudio de la Biblia pasajes cuyo sentido completo se nos escape, aun cuando su mensaje principal sea claro. Es decir, entender el suceso, más no algunos de los detalles, como lo que estábamos viendo aquí en este caso de aborrecer a papá y a mamá, ¿verdad? Si solo leemos eso y no le prestamos atención al resto del pasaje, como decía hermano Leonel, el contexto, etcétera, etcétera. Por eso es importante leer con cuidado, considerar lo que pasó, mirar el contexto, buscar los pasajes paralelos para entender lo que dice, ¿verdad? Todo tiene que ver. Dice, dichos pasajes pueden ser entendidos cuando tomamos en cuenta o estudiamos las circunstancias históricas. Es decir, tomar en consideración maneras, costumbres, leyes y filosofías de la gente, historia, geografía, leyendas, artes, artesanía, etcétera. Herramientas y todo elemento cultural de la época. Debemos valernos de libros de consulta que describan dichos elementos culturales antiguos. En algunos casos podemos encontrar que en el Antiguo Testamento esté la explicación de algunos pasajes o puntos oscuros o difíciles de entender de la historia del Evangelio. Es necesario familiarizarnos de la mejor manera con las costumbres de los hebreos antiguos, así como de las culturas o sociedades y también de toda circunstancia que pueda afectar nuestra interpretación de las Escrituras. Hermanas, ¿cuántos de sus esposos pagaron la dote aquí por ustedes con sus papás? Ya me dijo todo. Dijo, ay, hermano, me lo dijo todo. O sea, que no pagaron la dote, ¿verdad? ¿Saben qué era la dote o qué es la dote? Sí, no, un presente que llevaban. Podía ser en especies, podía ser en oro, podía ser tierra. Esa es una circunstancia histórica. Y todavía se practica en el Medio Oriente. Todavía se practica esto. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo porque ya todos saben, ¿verdad? Así que perdóname. Nathan y Stephanie se van a casar, ¿ok? Pero resulta que ellos, la familia de ellos dos, ya habían hablado del matrimonio de ellos desde que Stephanie nació y Nathan nació. O sea, eso ya era algo planeado. No era de que si te gusta, si está guapo o guapa o bonita, no. Entonces decía el papá de Stephanie, bueno, al papá de Nathan, ¿verdad? Bueno, señor Carlos, ¿verdad? Dice hermano Juan, yo estoy dispuesto a darle a Stephanie, ¿verdad? Pero mire, Stephanie a mí me ayuda aquí en la casa. Ella lava los platos, ella me lava la ropa, cocina. Pues en ese tiempo no iban a la escuela, ¿verdad? Se dedica a esto y él le pone un precio a cuánto Stephanie le producía a él. Y le podía decir, bueno, Stephanie a mí me produce
$100,000 al año, yo quiero 4 veces lo que ella me produce porque no sé cuánto tiempo voy a tardar yo en encontrar otra Stephanie que haga lo que ella hace por mí. Entonces los papás arreglaban, ¿verdad? Y decía, ok, perfecto, en lo que Stephanie crece yo voy a juntar la dote. Y esto es súper hermoso, hermanos, en relación a nosotros, a la salvación. Esto es algo hermosísimo, hermanos, que a mí me enciende, pero vamos a controlarnos. Entonces vienen, ¿verdad? Y se van los papás va Carlos con Josh y todos se van para su casa, ¿verdad? Va Stephanie, va creciendo y ellos tienen que ir juntando la dote. Entonces llega el momento en el que Josh y tú ya están en una edad donde van otra vez de regreso y dicen, bueno, ¿se va a hacer el pachangón o no? Ah, pues sí, se va a armar. Ok, entonces ponemos la fecha para la boda. Puede ser por lo regular entre 1 y 2 años. En esos 2 años Nathan tenía que construirte una casa, tenía que procurar tener de qué ibas a vivir, poner adentro de la casa todo lo que ibas a necesitar para que tú tuvieras, que nada te faltara. Y el día del matrimonio, cuando el novio llegaba, por lo regular llegaba a la medianoche a buscar a la novia. Pero ya no la buscaba como novia, sino la buscaba como esposa. Porque desde que esto ya se consolidaba y se daba la dote, ya eran esposos, ya no eran novios, ya no eran prometidos. Lo que no se había hecho era consumar la boda. Pero para todos, ya Stephanie no estaba disponible para nadie, ni Nathan estaba disponible para nadie, porque la dote ya se había pagado el precio. El novio ya no venía por Stephanie como novio, sino que venía como esposo. Ahora bien, si lo trasladamos a lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio, pagó nuestra dote con su sangre. Él estuvo aquí y nos preparó o nos está preparando como novia para que cuando Él venga nos reciba como esposa. O sea, hermanos, cuando entendemos eso es algo, pero que le tendría uno que hacer que le explotara la cabeza, hermano. Pero leemos la parábola de las 10 vírgenes y nos enfocamos en las 5 insensatas y las 5 sensatas. Cuando eso tiene un gran significado, hermanos. Entonces tendríamos que leer la costumbre de los judíos, porque eran 10 vírgenes, porque dice a la medianoche llegó el esposo, ¿verdad que dice? No dice llegó el novio, a la medianoche llegó el esposo y venían haciendo una gran bulla, hermano. Esa gente venía celebrando, pues. Es que era una fiesta, las bodas tardaban hasta 7 días, 10 días, dependiendo de la capacidad financiera del papá. Era algo que se preparaba con mucho tiempo. En ese tiempo, perdón, hermanos, ¿verdad? Que diga esto, pero casi no se bañaba mucho la gente. Y para esa boda ellos purificaban agua para bañar a la novia, para prepararla, para presentársela al novio limpia, con una ropa limpia, con una ropa nueva. Ellos pasaban tiempo haciendo eso. Entonces, por eso la Biblia dice que Él nos compró con su sangre para presentarnos a Él como una aprobada, como alguien limpio. Él nos lava con su sangre. O sea, hermanos, nosotros somos la novia de Cristo y ahorita nos estamos preparando para el encuentro con el amado. Nos estamos preparando para el encuentro con el esposo. Y nuestro trabajo es preparar a más gente. Pero si no entendemos esto, hermanos, yo soy salvo. Pero ¿y cómo fue eso? Entonces, hermanos, como esta es una circunstancia histórica que aún se practica en muchos países. Entonces, algunos tenían conocimiento de que era esto de la dote, otros no, ¿verdad? Entonces, ya hay tantas cosas que podríamos hablar, ¿verdad? Pero es importante, por ejemplo, hay un librito que se llama Usos y Costumbres de los Judíos, se los te recomiendo. Ahí van a entender muchas cosas que la Biblia explica cómo se hacían. Por ejemplo, en la cena del Señor, ¿cuántas copas había? Era una copa nada más en la que ellos pasaban para compartirla. Pero si ustedes estudian la costumbre de esa cena de Pascua o de Pesaj de los judíos, hasta hoy ellos tienen 4 copas de oro. Y solo el padre de familia bebe 3 copas y después que han cenado todos y cantan,
Él pone vino en la última copa para recordar lo que pasó allá y les comparte a todos. Por eso la Biblia dice, y después de haber cenado, tomó la copa diciendo. No era que Jesús comía primero y tomaba después. Era parte de la ceremonia. Esa cena es una ceremonia para los judíos. Para nosotros es algo quizá que no tiene tanto simbolismo, podríamos decirlo, pero para ellos celebrar Pesaj es una ceremonia súper especial. En Nueva York, si ustedes van más o menos para agosto, septiembre, van a ver en algunas calles donde ven los judíos un montón de casitas afuera. Porque ellos celebran Shavuot, que es la fiesta de los tabernáculos. Y ellos recuerdan con esa fiesta cuando estuvieron en el desierto en tiendas. Ellos dejan su casa por un tiempo y viven en esas casitas afuera. Recordando ese proceso. O sea, cuánto importante, ¿verdad? Importante entender todas estas cosas. Entonces, por último, hermanos, subrayamos ahí el mensaje de la Biblia entera. Ese es el último punto. Dice, dentro de nuestro estudio de las Escrituras, debemos considerar la aplicación de cualquier regla de la hermenéutica que consideremos necesaria. Sea el contexto, los pasajes paralelos, las circunstancias históricas, etc. Además, siempre hay que recordar que cuando examinamos cualquier texto, es sumamente importante compararlo con la enseñanza general de la Biblia, que es similar al análisis del contexto remoto, y entendiendo que todas las reglas son necesarias y cada una avanza gradualmente hacia la otra. El riesgo de no tomar en cuenta el mensaje completo de la Biblia ha generado que muchas sectas falsas utilicen pasajes que aisladamente parecen afirmar cosas que en realidad contradicen el mensaje completo de las Escrituras. La ignorancia y descuido en el estudio de las Sagradas Escrituras por parte de muchos que se dicen cristianos les hace blanco fácil y vulnerable de dichas enseñanzas erróneas. Como cristianos debemos leer, estudiar y aceptar que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, su autor, y que realmente no existen en ella contradicciones de ningún tipo, sino que cada una de sus partes está relacionada en completa armonía con el resto de ellas. Descubriendo esto cuando nos esforzamos en realizar una interpretación correcta. En la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la suma de sus palabras es la verdad. O sea, lo que la Biblia dice, hermanos, se va se va como poniendo así, mire, como intercalando, y todo va a hacer sentido. ¿A quiénes les dimos las? Levanten la mano a los que les dimos una hoja. Hermana Vanessa, hermano Juan. Ok, lo leyeron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Ok, ahora, lo que quiero que me digan ustedes, hermana Vanessa, ¿qué sintió usted cuando leyó lo que dice en esa carta? ¿Qué le hizo sentir? No lo que dice, lo que la hizo sentir. Me confortó porque yo no tenía ninguna enfermedad. Ok. Ajá. No, bueno, lo que verdaderamente pensé es que lo último que dice que bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, que ahí lo que la tenía a esta persona que estaba con esta enfermedad era la fe. Ajá. Ok, y en medio de la enfermedad, ¿le manda a decir a usted? Bástate mi gracia, por mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Hermano Carlos, ¿qué sintió usted cuando leyó la parte que le tocó? Me sentí muy querido. Muy querido, ok. De las buenas cosas que me deseaba. De las buenas cosas que le deseaba, ok. Hermano Santos. Como estoy enfermo, Ajá. me estoy despidiendo por algo que pueda suceder. Ajá. Pero de la persona que le escribió la carta, ¿a usted qué le hizo sentir esa persona? Como que se estaba despidiendo. Como que se estaba despidiendo de usted. Entonces, ¿y hermana Alba? A mí me hizo sentir como que ella estaba enferma. Ok. Ajá, y dice de que ya a pesar de tantos medicamentos, la recuperación ha sido lenta, pero dice que ya pudo comer sus comidas favoritas. Ok. Como que está saliendo de una enfermedad y ella está como manifestándome su alegría a mí. Ajá. Ajá,
recuperándose. Ok. Yo solo tenía una hoja. Ok. Léala, hermano Rodrigo. Hola. Perdón, no. ¿Qué sintió? Está empezando a describir de que está padeciendo una enfermedad y al parecer empezó a clamar al Señor y dice de que buscando él como más solución, visitó un doctor para ver qué era lo que tenía. Pero ¿qué le hizo sentir? No lo que dice la carta. ¿Qué sintió usted cuando leyó esas palabras? Si fuera alguien que usted conoce y le comparte eso, ¿qué sentiría usted por esa persona? Sí, sentiría prácticamente con paciencia y quisiera también que estuviera mejor. O sea, Pero se sentiría preocupado, se sentiría, claro que sí. diría, lo voy a ir a ver. Sí, Hermano Juan. Sí, ¿qué sintió usted, hermano? No sé, alegría, es como de alguien que me quiere ver. ¿Que lo quiere ver? ¿Algo así? Ok. Yo escribí una carta y le di un pedazo de la carta a cada uno de ellos para que la leyeran y me dijeran qué sintieron. Ahora les voy a leer la carta completa. Dice, para mi muy querido y amado hermano en Cristo. Así empieza la carta. ¿Quién tuvo esa parte? Hermano Carlos. Que la paz del Señor more en abundancia en tu corazón y que nuestro Dios en su amor te guíe y bendiga todos los días de tu vida. Te saludo con un gozo inmenso, deseando que Dios esté prosperando tu espíritu, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tus estudios y todo lo que hayas emprendido en esta temporada de tu vida. Me encuentro muy, pero muy bien saliendo adelante y testificando cómo la mano del Señor ha sido buena para conmigo y mi familia. Doy gloria a Dios porque no hemos tenido falta de nada. Por el contrario, Dios ha manifestado abundancia para con nosotros y oro a Dios cada día para que todas las bendiciones que me han concedido las conceda para ti también. ¿A cuánto nos gustaría recibir un saludo así? Esa es una parte de la carta. Sigue diciendo, muy estimado y querido hermano, te cuento que hace un tiempo empecé a tener algunas molestias en mi estómago, al punto que casi nada de lo que comía, sin importar qué era, lo podía tolerar, por lo cual estuve clamando al Señor sin recibir una respuesta de sanidad, por lo cual visité al médico que me diagnosticó con un tipo raro de enfermedad estomacal similar a un cáncer, con la cual se corre el riesgo de que se extienda a otros órganos de no ser tratada de forma inmediata. Y el tratamiento para esta enfermedad debilita de forma extrema el cuerpo de quien la padece. ¿Cambió el tono o no? ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué sentimientos despierta esta parte? Tristeza, preocupación. Sigue diciendo, mas doy gloria a Dios que en medio de las dificultades físicas que he enfrentado a raíz de mi enfermedad estomacal, que los tratamientos no han sido tan agresivos y aunque mi cuerpo se debilitó, mi fe nunca decayó. Hoy creo con total certeza la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo cuando sufría de un aguijón en su carne. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo se sienten ahora? Sigue diciendo, a pesar de ser una recuperación lenta y cargada de medicamentos, puedo contarte que mi salud cada día está mejor y he podido disfrutar de algunas de mis comidas favoritas. Recuerdo mucho el tiempo que compartíamos juntos riendo y gozándonos en nuestras muchas aventuras de juventud. ¿Quién hubiera dicho que hoy, muchos años después, Dios haya manifestado su gracia mediante un llamado para mi vida, así como para la tuya? ¿Qué le despierta eso? Una invitación. Una invitación a seguir a Cristo, como Él lo está haciendo ahora. Solamente me queda antes de despedirme esperar que las pocas palabras que haya podido compartir contigo en esta carta sirvan para fortalecer tu vida, por si acaso algo similar llegara a pasarte, aunque oro a Dios porque esto no sea así. Bendigo tu vida y tu familia y deseo pronto poder verte para abrazarte y poder ver con mis ojos las maravillas que Dios ha hecho en ti, así como los frutos que se han agregado al reino de los cielos mediante tu servicio dedicado e incondicional a Dios. Dios te bendiga y sigue adelante, puestos los ojos en Jesús, quien habrá de completar y perfeccionar la obra que empezó en nosotros. Recibe un saludo con mucho amor de parte mía y de mi familia. Esa era toda la carta. Empieza muy animada, de ahí cuenta una parte donde está pasando un proceso difícil en su vida, le cuenta cómo está mejorando
y al final, en medio de la dificultad, le da una exhortación. Así es la Biblia. La Biblia es un mensaje entero, ¿verdad? Usted leyó una parte, usted leyó otra parte, pero no tenían el mensaje completo. Ahora, ¿qué piensan de lo que leyeron? Que fortaleza, que nos ayuda a que no importa el diagnóstico, no importa las cosas que vengan, si tenemos fe en nuestro Señor, pues, ahora ya escucharon el mensaje completo. Que complementaba y de esto en paralelo. El mensaje de la Biblia entera. Aquí estaba, por partes. Ujú. Vino la unión de los libros y se convirtió en la Biblia. El problema es que muchas veces solo la decimos por partes. La predicamos por partes. Esta parte está bonita porque es de ánimo. Aquí donde dice enfermedad, no. Aquí donde dice esta cosa, no. Esta sí porque dice que Dios me bendiga y que no sé qué. Y descuidamos toda la carta. No nos damos el tiempo de estudiar toda la carta. Yo le digo a mi esposa, me sentía como el apóstol Pablo escribiendo yo esto, le digo yo, ¿verdad? Pero se los traigo, hermanos, como una actividad nada más para que entendamos que siempre le tenemos que poner atención a todo el mensaje de la Biblia. Con esto terminamos esta unidad. La otra semana van a tener su examen. ¿Ok? Esta unidad es solo de 2 clases. No la podemos extender más, ¿verdad? Quisiéramos, pero por cuestiones de tiempo la tenemos que limitar ahí, pero espero que hayan aprendido algo. ¿Verdad? Espero que hayan aprendido algo y si algo quedó en su corazón, una cosa que haya quedado que los haga mejorar, le doy gloria a Dios porque cumplí con mi trabajo. Amén. Y seguimos adelante. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Amén. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado.